como dicen en las películas. Recording in progress. Admitir a todos. Ok, y entonces vamos aquí a compartir el esquema unificado. Ok, entonces. Ok, entonces aquí está el esquema por el cual nos vamos a ir siguiendo. Ustedes, yo les digo de una vez, este esquema es muy importante para ustedes, no para que se lo aprendan, sino para que tengan primero una idea de conjunto, para que vean dónde va cada... A veces los alumnos, cuando estamos estudiando algo, tenemos la mala costumbre, quizá porque hay manuales que empiezan por el tema 1 y el tema 2 y el tema 3 y el tema 4, no tienen un esquema sistematizado, sino numerado por temas, como si fuera una novela, capítulo primero, capítulo segundo. Pero los libros normalmente no son una novela, sino que contienen toda una asignatura que se vincula internamente, que tiene una lógica interna, si se quiere. Y entonces lo que estamos viendo en primer lugar no es porque es primero que lo otro, sino porque es que es más básico y lo tenemos que aprender primero. Pero eso tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo, pues entonces yo no puedo muchas veces empezar a estudiar por el tema 5 y aprendérmelo, y después voy al 10 o al 15 y así, pues no tengo una idea de conjunto. Muy probablemente para poder aprender lo que estoy aprendiendo al final, necesito conocer cosas de los primeros temas. Entonces esto es lo que trata de mostrarles a ustedes este esquema unificado. La asignatura de Derecho Administrativo está dividida en 3 asignaturas. Administrativo 1, Administrativo 2 y Administrativo 3. Pero es una sola cosa. Nosotros, profesores de Derecho Administrativo, somos profesores de Derecho Administrativo en general. Podemos dar el 1, el 2 o el 3, necesariamente, porque para poder dar el 3 yo tengo que saber lo que dice el 1. Obviamente, yo no puedo darles a ustedes conocimientos de actos administrativos sin saber cómo son los sujetos administrativos, quiénes son los sujetos, quiénes son las personas públicas, qué es un órgano, cómo está compuesto un órgano, para qué sirve un órgano. Eso lo vemos en Administrativo 1, pero obviamente que tiene relación con lo que van a ver en el 2 y en el 3. Entonces, yo les sugiero que, aun cuando, si ustedes van a empezar a leer por el capítulo 6, busquen en qué lugar del esquema está ese capítulo 6, para que vean que eso forma parte de una cosa más amplia. Y logren entender dentro de qué se inserta. Que cuando ustedes van a estudiar los reglamentos, no es porque los reglamentos es una cosa que vale autónomamente ante el derecho administrativo. Los reglamentos se ven en el derecho administrativo como una de las fuentes del derecho administrativo. Y las fuentes del derecho administrativo se ven en un sitio especial, que es cómo está compuesto el ordenamiento jurídico administrativo, que está compuesto por normas y por principios. Bueno, todo eso lo pueden ver más o menos, lo pueden visualizar en este esquema. Entonces, ya yo les dije que el esquema de Derecho Administrativo 1, después ustedes verán con su profesor de Administrativo 2, verán el del Administrativo 2, y finalmente verán el Administrativo 3. Por ahora nos concentramos en el Administrativo 1, pero a su vez ese Derecho Administrativo 1 está compuesto también por, digamos, como por bloques de conocimiento que los diferenciamos y los dividimos a los efectos pedagógicos, porque ustedes no pueden empezar a aprenderlo todo de una vez. Entonces, hay conocimientos que son más básicos y esos son los que vemos en primer lugar. Bueno, efectivamente, lo primero que vamos a ver es qué es el derecho administrativo, qué es la administración pública, cómo está compuesto el ordenamiento jurídico administrativo. Ya después lo iremos viendo desagregadamente. Pero primero vamos a ver en bloque. Y lo primero que nos pareció razonable aprender es ver qué relación existe entre la administración pública, entre el derecho administrativo y la administración pública. Entonces vamos a ver justamente que el derecho administrativo es un derecho especial, es una rama del derecho en todos los países donde existe, que está vinculada estrechamente con la administración pública. Su razón de ser, existe un derecho administrativo porque hay una administración pública.
Y esa administración pública se regula o está regulada por el derecho administrativo. Lo que caracteriza el derecho administrativo es que su objeto de regulación, aquello a lo que va dirigida su normativa, es a la administración pública. Un día desaparece la administración pública y desaparece el derecho administrativo, ya no tiene razón de ser, de existir. El derecho administrativo existe para regular a la administración pública. Entonces, ¿por qué es posible que el profesor Urdaneta esté diciendo que derecho administrativo solo existe en los países occidentales desde el siglo XIX para acá? Antes no había y ahora sí existe. Entonces, bueno, yo se los dije un poco en la clase anterior. ¿Por qué? Porque antes no había administración pública. Esa realidad, administración pública, existe solo del siglo XIX para acá. Y ahora, de hecho, incluso está regulada en la Constitución. Nuestra Constitución del 99, por primera vez hay un capítulo destinado a la administración pública. Antes no había, en las constituciones no se hablaba de la administración pública. ¿Y de qué se hablaba? De poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Y dónde insertamos nosotros la administración pública? Es un poder más, un cuarto poder, distinto a esos poderes. Porque se supone que el Estado está compuesto, bueno, hoy en día en Venezuela no solamente esos tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, sino también ciudadano y electoral. Hay 5 poderes. Bueno, ¿y la administración dónde está? ¿Qué papel ocupa allí? Bueno, ese es justamente uno de los problemas que vamos a tener que abordar en esta unidad 1. ¿Qué es la administración pública? En el entendido de que el derecho administrativo se aplica a la administración pública. Entonces, nosotros no vamos a saber a qué se aplica el derecho administrativo si antes no sabemos qué es la administración pública. Pero antes de ese problemita que está aquí, déjenme mostrárselos de una vez. En este capítulo, ¿dónde está esto? Porque no lo logro ver. Aquí está, mira. Es en la unidad 1, la administración pública y el derecho administrativo, la definición de lo que es la administración pública está aquí, en el número 3, la administración pública como objeto del derecho administrativo. ¿Qué es la administración pública? Entonces ahí vamos a ver varias cosas. Primero, que la administración pública forma parte del Estado. No está fuera del Estado, está dentro del Estado, es consustancial con el Estado. Ajá, pero ¿qué parte del Estado? ¿Es todo el Estado? ¿Es administración? No, es una parte del Estado. ¿Cuál parte del Estado es la administración pública? Entonces ahí empiezan los problemas. Porque inmediatamente los teóricos van a decir, bueno, la administración pública entendida como un sujeto o entendida como una actividad. Si es como un sujeto, entonces tenemos que ver cuáles son los sujetos del Estado y ver dónde se encuentra la administración, dentro de qué sujeto del Estado está la administración. Pero si la entendemos como una actividad, entonces tenemos que ver cuáles son las actividades del Estado, las funciones estatales, para ver dentro de esas funciones cuáles podríamos decir que son función administrativa. Entonces vamos a entender la administración desde el punto de vista subjetivo, un sujeto, o desde el punto de vista objetivo, un objeto. Y entonces vamos a llegar a un sitio que a muchos alumnos les produce taquicardia, que es que no hay una sola definición, que no hay un solo criterio que nos permita identificar a la administración pública y con el cual todo el mundo esté de acuerdo. No están ni de acuerdo ni los tribunales, ni los profesores de derecho administrativo, ni los libros, ni las leyes, porque hay un cierto consenso, por supuesto, que algunas cosas son administración para todo el mundo, ¿no? Un ministerio es administración para todo el mundo. Y lo que hace el ministerio normalmente es administración para todo el mundo. O sea, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo, el ministerio como sujeto y lo que hace el ministerio normalmente va a ser entendido como administración por todo el mundo, por todos los autores, por todas las sentencias, por todas las leyes, etc. Es decir, todo el que se ocupa del derecho administrativo es acorde en admitir como administración pública un ministerio y lo que hace un ministerio. Pero ese acuerdo que hay con respecto a un ministerio y lo que es un ministerio no es suficiente. ¿Por qué? Porque no toda la administración está dentro de un ministerio. O sea, no todos, es decir, no todos, todo lo que nosotros podemos llamar administración pública está hecho por ministerio, ni se encuentra dentro del ministerio. Hay otras figuras organizativas respecto a las cuales también hay quien piensa que podríamos calificarla como administración pública.
bueno, ya todo esto que les estoy diciendo es para que vean por qué este primer tema. Este tema, entonces, lo que les va a, a tratar de mostrar a ustedes y que ustedes logren aprenderlo, es que hay distintas posiciones. Por lo menos estas 8 que están aquí, 8, 10, 6, no sé cuántas. Estas que están aquí. La doctrina alemana, la escuela vienesa, la escuela de Burdeos, dos francesas, una española. Bueno, ok. Hay varias posiciones. Ahorita a ustedes les parecerán que son muchas y de repente sí, pero después se van a dar cuenta de que todas dicen cosas parecidas, pero cosas un poco distintas. Y son esas cosas un poco distintas las que van a tener que aprenderse. Porque entonces, en la vida real, cuando ustedes se tropiecen, cuando ustedes sean jueces contenciosos administrativos, o sean profesores de derecho administrativo, o vayan a escribir un libro o vayan a demandar a alguien en un tribunal contencioso administrativo, van a tener que tener claro muchas veces estas nociones. O sea, ¿qué se puede entender por administración pública? Porque, repito, no hay una sola de ellas que todo el mundo admita como buena. Ninguna es mentira, pero no todas son suficientes. Y algunas se exceden y algunas le falta algo. Entonces hay que aprender un poco esas distintas posiciones. Ahí nos vamos a tardar un poquito para tratar de manejar bien al final. El objetivo de aprendizaje va a ser que ustedes logren identificar distintas maneras de ver la administración pública. Y que ustedes puedan decir, ah, de acuerdo con la doctrina italiana, sí, eso es administración pública. Ah, de acuerdo con la doctrina francesa de Burdeos, eso es administración pública, pero de acuerdo con la doctrina alemana, no es administración pública. Entonces, ustedes al principio dirán, bueno, esto es fastidio, ¿no? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo esa cuerda de fastidiosos profesores de derecho administrativo? Bueno, porque es que fíjense ustedes que las doctrinas están como asociadas a un país. ¿Por qué? Porque el derecho es, si bien hay principios generales en todo el mundo sobre el derecho, piensen en el derecho civil, pues que se parece bastante en todos los países, donde hay derecho civil, el matrimonio, el contrato, etcétera, se parecen mucho, pero hay otras cosas que son propias de cada país y el derecho administrativo es particularmente una de esas. Es un país, es un ordenamiento jurídico muy apegado a lo que es la organización del Estado de cada país. Y hay países federales, ustedes lo vieron en Constitucional, hay estados federales, hay estados unitarios, hay estados democráticos, hay estados autocráticos, hay estados, digamos, que van más bien dentro de la política hacia las doctrinas liberales, mientras que hay otros que son como medio socialistas. Entonces, dependiendo de cómo el Estado esté configurado, probablemente la administración se entenderá más ampliamente o más restringidamente o de una manera un poco distinta. Entonces, por eso es que hay distintas escuelas. Hay distintas escuelas nacionales, podríamos decir así. Ustedes podrían decir, ¿y por qué no metemos ahí la venezolana? Bueno, porque en Venezuela no hay ninguna escuela específica, que esa sería la que nos resolvería todos los problemas. Sí hay quienes más o menos tienen un cierto acuerdo con respecto a lo que en Venezuela se entiende por administración pública, pero después se van a dar cuenta de que, en definitiva, esa escuela venezolana no tiene cosas como que propias, sino más bien es como que agarra un poquito de la alemana, agarra un poquito de la francesa, para esto es la española. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que, esas que son las más, que me consta, porque son las más conocidas y además sobre las cuales les hay bibliografía, hay libros escritos y ustedes van a estudiar por esos libros para aprenderse esas escuelas. Bueno, pero para llegar allí, antes yo les expliqué y les remito un poco entonces a las clases que di a los audios que les mandé por WhatsApp, digamos, ¿cuándo surge la administración pública? ¿Por qué no había administración pública antes y de repente ahora sí hay administración pública? Antes no había internet y ahora sí hay internet. Antes no habían clases a distancia y ahora sí hay clases a distancia. ¿Por qué? Bueno, porque hay pandemia, una razón económica, porque ahora hay computadoras y antes no había, porque ahora, y entonces ustedes empiezan a ver que hay una serie de condiciones económicas, sociales, culturales, que permiten que alguna cosa que antes, un fenómeno que antes no existía, ahora existe. Bueno, entonces eso fue lo que yo traté de plasmarles en esa clase y les añadiría, les voy a añadir algo. Bueno, primero les repito muy brevemente, como ya lo dijo, creo que fue Luisana por allí, que
el quid, digamos, de lo que yo les señalé fue que cuando en la evolución de la historia del mundo occidental, bueno, el mundo antiguo, mundo, edad moderna, perdón, edad media, alta edad media, baja edad media, edad moderna, edad contemporánea, bueno, quinto grado de primaria, ¿no? Y después lo volvimos a ver. Bueno, eso revísenlo porque a veces no se lo saben bien. ¿Por qué? Porque hasta la edad moderna no había administración pública. ¿Cuál era la forma de Estado imperante en la edad moderna? Los La estados, monarquía. monarquías, las monarquías absolutas. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Maida. Meiderlin. Ajá. Muy Sí. bien, una monarquía absoluta, porque hoy en día hay monarquías. Ahí está la Inglaterra, España, etcétera. Son monarquías, pero esas no son monarquías absolutas, son monarquías constitucionales, donde hay una constitución. Y la constitución lo que indica desde afuera es que allí hay Estado de Derecho, porque cuando había Luis XIV en Francia no había Estado de Derecho, no había constitución tampoco. Cuando estaba Carlos III en España, que era nuestro rey, el que creó la Capitanía General de Venezuela, no había constitución en España. La primera constitución aparece bajo un rey, Fernando VII. También ustedes saben de Fernando VII. Bueno, cuando nos separamos de España estaba mandando Fernando VII. Bueno, Fernando VII era un rey absoluto, pero a él le impusieron una constitución en España, seguramente ustedes han oído hablar de ella, la Constitución de Cádiz, que es de 1812, una constitución liberal. Por primera vez había Estado de Derecho en España, justo cuando ya nosotros nos habíamos independizado en 1811, ¿no? Es cierto, ahí hay una constitución, pero nosotros habíamos tenido una constitución previa en 1811. Y en 1812 hubo constitución en España. Bueno, comenzaban a ver los estados modernos, los estados de derecho, los estados constitucionales. Y esa constitución lo que explica o lo que significa es que por primera vez el Estado está sometido al derecho, principio de legalidad. El derecho obliga al Estado también. Puede ser que él lo haga, el Estado hace el derecho, hace las leyes, hace los decretos, hace los reglamentos, pero esas leyes, decretos, tratados, etcétera, obligan también al Estado. El Estado es el primero que está obligado a cumplir y a hacer cumplir las normas, principio de legalidad. Antes eso no era así. Bajo Carlos III y Luis XIV y todos los reyes absolutos, el Estado no estaba obligado a cumplir el derecho. Quien debía cumplir el derecho eran los súbditos. Pero resulta que desde la Revolución Francesa para acá ya no hay súbditos, ya somos ciudadanos y no hay súbditos. Los ciudadanos somos los titulares de la soberanía. Somos verdaderamente el origen del poder. Y ese poder popular que implica la soberanía, se lo transmitimos temporalmente mediante el sufragio y otros medios de participación a los titulares temporales, vicarios, precarios del poder. Por eso es que los llaman mandatarios. El primer mandatario de la República no es que manda más, es que es el primer mandadero, el primer delegado nuestro. Uno lo elige para que él ejerza el poder en nombre de uno, de los ciudadanos, que somos los verdaderos titulares del poder. Bueno, esa filosofía, esa manera de entender el Estado, y que el Estado tiene su origen en el ciudadano, en la población, es de finales del siglo XIX, después que le cortaron la cabeza al rey en Francia. Antes no, antes el rey solo le debía obediencia y respuesta posible a Dios, que era el que le había dado ese poder, el origen divino del poder. Se llamaba la tesis filosófica en ese momento. Pero después que le cortaron la cabeza al rey en Francia y que fueron cayendo las monarquías absolutas, convirtiéndose en monarquías constitucionales o convirtiéndose en repúblicas, como nos pasó a nosotros, que pasamos de ser una parte de la monarquía española absoluta, pasamos a ser una república, y toda Latinoamérica igualmente, todos pasamos a ser una república, ahora sí, de derecho, con una constitución que obliga al Estado a someterse al derecho, primer elemento fundamental del Estado de Derecho, y segundo, divide el poder, no permite que el poder esté concentrado en una sola fuente de poder, porque eso permite el abuso. Quien ejerce un poder
omnímodo y absoluto, pues quiere más poder, más poder, más poder, y no hay quien lo controle. Al poder lo controla el poder. Eso ya lo decía Montesquieu por allá, y lo decían Rousseau y todos, Hobbes, todos aquellos pensadores de la Ilustración del siglo. Echen para atrás y revisen, porque van a quedar muy mal después si alguien les habla de Montesquieu, ustedes no saben quién es. Entonces ustedes, eso como que es una champaña por ahí que se llama, no, ese es Montesquieu, no Montesquieu, que es el filósofo que escribió sobre estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, basados en esas ideas, fue como los pueblos, a través de revoluciones cruentas, como en el caso de Francia, o a través de revoluciones incruentas, sin sangre y sin violencia, como pasó en Alemania, como pasó en varias partes, en España, etcétera, fueron poco a poco modernizándose y entrando en el aro de la monarquía constitucional, Estado de Derecho, con principio de legalidad y separación de poderes. Los poderes son iguales entre sí, uno controla al otro, no vamos a permitir que uno sea autoridad del otro, porque entonces eso significa que se va de nuevo a concentrar el poder y de nuevo van a abusar del poder, porque quien tiene poder quiere tener más poder y pretende abusar de él, y el que sale perdiendo es el ciudadano, entonces, porque el ciudadano sí es verdad que no tiene poder como para controlar a nadie. Eso del poder popular repartidito en pedacitos por aquí, por allá, eso es una ilusión, eso no es verdad. Lo mejor que puede hacer una autocracia es justamente hacer creer que el pueblo está mandando, para entonces poder aplicársela sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de freno, pues, ¿no? Bueno, todo esto que les estoy hablando no es derecho administrativo, esto es historia, historia universal, y es teoría de las ideas, y es teoría general del Estado. Ya estamos en el Estado de Derecho, y allí es cuando surgen las condiciones que permiten que haya una administración pública. Porque dentro de ese Estado, con núcleos orgánicos separados, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, separados, ninguno es jefe del otro, cada uno tiene un origen distinto y ninguno le manda al otro, cada uno ejerce su función propia y lo hace con autonomía. Entonces, allí, pero las tres están, esos tres núcleos de poder, esos tres poderes, están sometidos al derecho, todos están sometidos al derecho, porque todos tienen que cumplir el derecho, digamos. Hacen el derecho, muy probablemente, o lo aplican, pero lo aplican no solo para los otros, también lo aplican para ellos, pero porque están sometidos al derecho, principio de legalidad, separación de poderes. Entonces, eso hace que si la administración está incluida dentro del Estado, parte del Estado, entonces esa administración también va a estar sometida al derecho, lo que antes no ocurría tampoco. Antes, si ustedes han visto Robin Hood, ustedes saben que Robin Hood, el enemigo era el sheriff de Nottingham, que era un déspota y que le quitaba el dinero a los pobres campesinos de por allí, y entonces, ¿y por qué? Porque él recaudaba impuestos, etcétera. Fueran ustedes a quejarse, ¿ante quién iban a quejarse de los desafueros del sheriff de Nottingham? No había tribunales que condenaran a la administración. No había administración, empezando por allí. Lo que habían eran delegados del rey que ejercían el poder. En la medida que estuvieran en la buena con el rey, no había problema. Cuando estuvieran en la mala con el rey, no había derecho tampoco. A ellos los metían en una mazmorra, en un calabozo, les mandaban a cortar la cabeza y tampoco, o sea, estaban todo el mundo sometido a la voluntad del rey, digamos, o del poder real, digamos, de alguna manera. Entonces, ahora sí hay una estructura organizativa que está obligada a cumplir con el derecho y está sometida al derecho. Y si no hace las cosas de acuerdo con el derecho, entonces habrán consecuencias jurídicas. Su acto será nulo, o tendrán que devolver el dinero que tomaron mal, o indemnizar los daños que produjeron, etc. Es decir, ya ahora son un sujeto de derecho y se les aplica el derecho. Entonces, eso es lo que significa el principio de legalidad dentro del Estado de Derecho. Y la administración está sometida a eso también. Está sometida al derecho y es distinta a los otros poderes. Ella es diferenciada del resto de los otros poderes.
Pero ¿cuál es la administración? Ahí viene la pregunta. Fíjense ustedes que hasta aquí hemos visto como estas tres primeras cosas. Hemos visto el concepto y ámbito del derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho especial aplicable a la administración pública y se extiende hasta a todo lo que haga la administración pública, a la propia organización de la administración y a las cosas que haga la administración. Todo eso está regido por el derecho administrativo. Bueno, muy bien, está estupendo, pero resulta que ya, segundo punto, surgimiento histórico del derecho administrativo. Pero eso siempre fue así. No, eso fue a partir del siglo XIX para acá. Y cada vez de una manera más clara, pues cada vez de una manera más precisa, empezaron a surgir manuales de derecho administrativo, leyes de procedimientos administrativos aplicables a la administración pública. Entonces ya se le empezó a dar nombre a esa nueva imagen, nueva figura que era la administración pública. Pero cuando se quiso identificar con precisión qué es la administración pública, para saber hasta dónde llega el ámbito de aplicación del derecho administrativo, a qué se le aplica el derecho administrativo y a qué no se le aplica, ahí empezaron entonces los problemas. ¿Por qué? Porque si bien, entonces ya estamos en el tercer punto, la administración pública como objeto del derecho administrativo. Ok, ¿qué es la administración pública? Lo primero que tenemos que decir, la administración pública está dentro del Estado. No está, nosotros dividimos la sociedad venezolana, Venezuela, podemos dividirla en dos grandes conglomerados, podríamos decir. Por un lado, el Estado venezolano y por otro lado, la sociedad civil venezolana. La sociedad civil somos tú y yo y nosotros, y mi familia, y todo el mundo. Es la sociedad civil, es la sociedad de los venezolanos, podríamos decir. Pero al lado de esa sociedad que trabaja, que duerme, que se divierte, que echa broma, que vive, pues en definitiva se reproduce, está el Estado venezolano. El Estado es como una especie de creación intelectual que se superpone o se coloca al lado de la sociedad para ocuparse de los temas colectivos que interesan a esa sociedad. Todo lo que es el interés público de esa sociedad está en manos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado entonces va a ejercer poderes, el poder público, y ese poder público lo ejerce en nombre de los ciudadanos y en beneficio de los ciudadanos, pero tiene poderes. Entonces, esos poderes, todo eso surge a través de una transferencia que hacen los ciudadanos hacia las autoridades que la Constitución señala, porque es la Constitución la que dice cómo está compuesta el Estado, y cómo, quienes la integran y qué hacen cada uno de esos integrantes del Estado. Entonces la Constitución es quien diseña al Estado. Entonces, y dentro de ese Estado está la administración pública. Ahora, ya les decía antes, ¿cuál es dentro de la Constitución venezolana divide al Estado en 5 poderes horizontales y 3 verticales? Poder nacional, poder estatal, poder municipal. Y luego dentro de cada uno de esos niveles, el nacional, ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Y luego en el estatal vamos a encontrar de nuevo también el legislativo, el ejecutivo y probablemente algo del ciudadano. Y en el municipal vamos a encontrar también el ejecutivo, el legislativo y algo del ciudadano. O sea, hay distintos componentes del poder público y de órganos. Ahora, ¿la administración es un órgano o es una actividad? ¿Lo que hace el Estado o quién lo hace? Bueno, al principio no hubo acuerdo con respecto a eso, porque inicialmente cuando empezó a surgir la administración pública, había un cierto acuerdo que sin saber muy bien que estaba surgiendo esa nueva figura, se ubicó dentro del Poder Ejecutivo. La administración estaba como dentro del Poder Ejecutivo. Era el Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo. Eso duró muy poco, porque inmediatamente empezaron como que a surgir ampliaciones o restricciones que sacaban del Poder Ejecutivo algunas cosas que no eran administración o que añadían administración a otras cosas que no eran el Poder Ejecutivo. Entonces, esa similitud, esa identidad entre Poder Ejecutivo y administración duró muy poco y ya casi nadie sostiene eso.
vamos a ver que de una de estas escuelas lo sostiene. Una de estas doctrinas que está aquí sostiene, concretamente la doctrina española, Garrido Falla, sostiene que la administración pública se confunde con el Poder Ejecutivo. Pero las otras escuelas dicen que no, eso no es verdad. O sea que la administración pública es otra cosa, es más que el Poder Ejecutivo y es menos que el Poder Ejecutivo. Entonces, allí es donde tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a las distintas maneras como la doctrina se ha ido aproximando a este fenómeno de la administración pública, y en lugar de hacer un recuento histórico, primero fue así, después fue asado, no hagamos esa historia porque es muy compleja, en cada país fue un poco distinto. Vamos simplemente a limitarnos a analizar las distintas posiciones doctrinales que la doctrina conoce como escuela francesa, escuela italiana, escuela alemana, y vamos a tratar de entender qué es la administración pública. Esas dos distintas escuelas, y es lo que vamos a ver en la próxima clase, y entonces les voy a pedir que lean Peñasolís y que lean Lares Martínez, porque Lares Martínez lo tiene muy sencillito, en 4 o 5 páginas, mientras que Peñasolís lo tiene como en 20 o 30 o 40 páginas, mucho más abundoso en contenido. Pero los dos se complementan. Es más, yo les podría mandar una lectura adicional que se dedica solamente a este tema de las escuelas. Yo estoy seguro que si lo leen por allí, es un poco largo, también tiene unas 20 páginas, pero estoy seguro que lo van a entender mucho mejor, porque Lares Martínez, si bien lo tienen pocas páginas, no es tan fácil de comprender. Eso lo van a leer y vamos nosotros a irlo analizando en clase para que estemos todos claros en qué dice la escuela vienesa, qué dice la escuela alemana, qué dice la escuela francesa de Toulouse, la escuela francesa de Burdeos, y van a darse cuenta pues, que son dos maneras, o son distintas maneras, más o menos parecidas, pero con matices, de ver lo que es la administración pública. ¿Okay? Entonces, bueno, ya para la próxima clase ya debíamos tener mayor claridad si las clases las vamos a dar por Google Meet o si las seguimos dando por aquí, por Zoom. Por de pronto, esta queda grabada y yo la voy a colgar en mi canal de YouTube. Canal se llama, no sé, pero es un puestecito en YouTube donde dice Gustavo Urdaneta Troponi, buscan allí y van a encontrar esta clase y las sucesivas, ¿no? No estoy seguro que la vaya a colgar de inmediato porque tengo que acordarme de nuevo cómo es que se hace eso. Ya se me está olvidando un poco. Por de pronto, no sé si tienen alguna cosa que preguntarme, que sugerirme, porque ya esto me está diciendo que dentro de poquito se acaba. Entonces, bueno, podemos ir. This meeting will end in 10 minutes. O sea, en 10 minutos termina esto. Entonces, valdría la pena que si tienen algo que decirme, ya yo voy a dejar de compartir esto para poderlos ver. Ok. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que hayan podido leer, de repente leyeron en el libro de Peñasolís, como les señalé, ya la mayoría de ustedes deben tener el acceso tanto al manual de Lares Martínez como a los dos de Peñasolís. Lo que estamos viendo ahora está en el capítulo, lo que vamos a ver ahora está en el capítulo 1 de Lares Martínez, el concepto jurídico de administración pública, algo así se llama, escuela francesa, escuela italiana, escuela alemana, etc. Y está en el capítulo 1 o 2, no me acuerdo muy bien, de Peñasolís. Tanto el surgimiento de la administración pública y del derecho administrativo, como entonces ahora el concepto mismo de administración pública. ¿Hay alguna, si lo leyeron y hay algo que no captaron bien, pues con mucho gusto me lo plantean ahorita o me lo plantean luego por la vía normal y yo trataré entonces de aclararlo. ¿Hay algo que quieran? Sí, profesor, permiso. Sí, cómo no, Néstor, dino. Actualmente vemos que la administración del Estado a través del gobierno ha hecho unos cambios estructurales en la administración pública. Por ejemplo, esta creación de las comunas, al parecer, si venimos de la aparición de la administración o del derecho administrativo
ha venido evolucionando desde la época primitiva en la aparición del Estado moderno, cuando vemos que el Estado como que se quita una responsabilidad decretando o creando estos organismos que son entre, como usted dijo, el poder popular. Pareciera que el Estado como que no asume, deja de asumir unas responsabilidades como administrador del Estado y nos deja a nosotros, a la sociedad, como entendiéndonos en los problemas que puedan surgir y que la responsabilidad a la que se le debe el Estado no la asume, sino que debemos, por ejemplo, los bienes necesarios como el gas, el agua, ahora existen unas cosas que se llaman comunas, aquello, entonces debemos buscar solucionar o tener respuesta formal a través de ella. Entonces pareciera que lo que hemos o lo que está ocurriendo a través del poder del Estado es como una destructuración o un deterioro o detrimento del poder responsable del Estado en su responsabilidad como administrador de sus funciones. No sé, a través de la lectura, y esto me parece que Sí. hay algo Sí, que ahí vamos a llegar, que no es como... Néstor. Ahí vamos a llegar, Néstor. Es decir, se supone que con lo que nosotros podamos aprender aquí en primer año de Derecho Administrativo, o sea, Administrativo 1, deberíamos poder darnos una respuesta sobre si esas comunas forman parte de la administración o no. Y si están bien creadas o no. Entonces, para eso necesitamos saber cómo son las fuentes del derecho administrativo, qué valor tienen, cómo unas valen más que las otras, darnos cuenta de lo que dice la Constitución y si las cosas que hace la ley están de acuerdo o no con la Constitución. Entonces significa que, bueno, ahí está una ley, pero esa ley es inconstitucional porque dice cosas distintas a la Constitución. Eso lo necesitamos conocer un poco y luego veremos el tema organizativo, ya será en el segundo semestre. Y ahí vamos a ver cuáles son las figuras organizativas que actúan por la administración, tal como tú te lo estás planteando. Eso que tú estás diciendo está en el corazón mismo del derecho administrativo. Ese es un tema precisamente. Y por de pronto, les digo, después lo vamos a hacer, quizás plantéalo en la próxima clase de nuevo, yo pienso